Me encanta este tema que elegí para ustedes. De hecho, me comentaron de este evento y me dijeron, vamos a hablar de inteligencia emocional, de inteligencia financiera, y yo dije, escojo inteligencia emocional, porque para mí representaba una oportunidad. No te voy a decir que es un área que yo tengo dominada, claro que no, al contrario, es un área de oportunidad para mí. Entonces, el tener que estudiar este tema y compartirlo contigo me ayuda a yo aprender y a poderlo dominar. Claro, no lo voy a dominar por el libro que estoy leyendo. De hecho, por ahí anda el libro, ¿me lo alcanzas, Roberto, por favor? Se los voy a enseñar para que lo vean. Miren, este libro es un bestseller de un escritor, publicista, es doctor también, es psicólogo, se llama Daniel Goleman o Daniel Goleman. Este autor pues ha escrito libros importantes que se han convertido en bestseller y habla de la inteligencia emocional. Me emocionó mucho saber que yo voy a empezar a estudiar este tema y créanme, o sea, todavía no leo el libro completo, pero un breve resumen y los puntos más importantes que yo te voy a compartir para que tú puedas captar y que te puedan ayudar. Cuando yo voy a una conferencia o voy a un curso por el cual yo pago, a veces me toca pagar miles de pesos por un curso o por una conferencia. Y yo digo, si me tocó pagar 5,000 pesos o 20,000 pesos, pero puedo captar una sola idea que haga una diferencia en mi vida, que me sume y que me edifique, entonces ya valieron esos 20,000 pesos. Porque a veces en segundos puedes recuperar una inversión de esas por captar una idea valiosa. Entonces, qué padre que aquí te estamos invitando a que pases un momento con nosotros y puedas captar una buena idea, ¿ok? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les hace sentido lo que les digo? Sí. Ok, cuando les pregunte si estás de acuerdo puedes hacer sí o no, ¿ok? Bueno, entonces este libro de inteligencia emocional, el cual estoy bien emocionada, porque hoy en día la inteligencia emocional es algo que ya las grandes corporaciones, en el mundo corporativo, ya no se fijan como antes en lo que es la experiencia laboral o en lo que es el coeficiente emocional. Ahora lo más importante para ellos es lo que es la inteligencia emocional. Han encontrado en diversos estudios, investigaciones, experiencias, experimentos científicos que se han hecho que la inteligencia emocional te va a ayudar más que cualquier coeficiente intelectual, que estudiar demasiado, que tengas esa inteligencia emocional. Entonces te ayuda en todas las áreas de tu vida. Por eso es que es un tema que ya se está incorporando en las corporaciones, o sea, ya se está manejando, ya se está compartiendo, ya se está incluyendo como parte de un estudio necesario antes de empezar a que vean lo que son técnicas de trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, pues me presento con ustedes, mi nombre es Aimé Amao, tengo 35 años casi y soy mamá de una niña de 5 años, preciosa, encantadora, y me encanta porque este tema que voy a compartir con ustedes también me va a ayudar, tanto en mi trabajo, como en mis relaciones, como en la relación con mi hija, e incluso en la relación que tengo conmigo misma, en esos pensamientos, en esas conversaciones del alma. Me parece muy profundo cuando digo eso, pero escuché de un conferencista que dijo que los pensamientos son las conversaciones del alma. Entonces, dependiendo de tus conversaciones que tienes contigo mismo, también es como tú manejas la inteligencia emocional. Entonces, bueno, Aimé, ¿ok? Mi nombre es Aimé. Y qué importante es el estudio de la inteligencia emocional. La inteligencia es algo que vamos desarrollando desde nuestra niñez. O sea, desde que somos pequeños, por la vida que llevamos, por el trato, si crecimos en un hogar disfuncional, si recibimos amor, vamos desarrollando lo que es la inteligencia emocional. Aún así, sin embargo, y me encantó haber leído esto, tenemos conexiones emocionales que son extremadamente maleables. O sea, que podemos tener el dominio de nuestras emociones. Podemos alcanzar lo que es el dominio con la inteligencia emocional y con el entrenamiento. Entonces, es importante antes reconocer y darnos cuenta, saber que existen dos tipos de mentes, lo que viene siendo la mente racional y la mente emocional. ¿Ya habían escuchado esto? Mente racional, mente emocional. Tal vez lo habíamos escuchado. La mente racional es la que se encarga de analizar, es el pensamiento lógico, es el pensamiento que analiza.
Y lo que es la mente emocional es en donde están los sentimientos, los impulsos, las emociones. Y algo interesante para destacar, desde que si nos vamos a nuestros ancestros así más primitivos, únicamente trabajaban con lo que es el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. El cerebro reptiliano es el que los hacía actuar, sobrevivir y tener esos impulsos animales. Y el cerebro límbico, que también manejaban sus emociones, pues era lo que los ayudaba a sentir y a convivir. ¿Okay? Después surge lo que es la neocorteza, que es en donde está el raciocinio. Es muy importante tener una armonía entre nuestra mente emocional y nuestra mente racional. Pero cuando logramos esta armonía es que empezamos a tener buenos resultados, es que empezamos a vivir con congruencia en nuestra vida, es que empezamos a tener comportamientos asertivos. Comportamientos asertivos. O sea, qué importante el decir, quiero esto, hago esto. En vez de, ni sé qué quiero y simplemente ando actuando por la vida. ¿Conocen a personas así? Que no se detienen un momento. Lo más valioso de la vida es eso. Cuando te detienes, analizas, haces una pausa y empiezas a decir, ¿qué quiero de mi vida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuáles son los pasos que voy a tomar? Y para hacer eso, requieres utilizar tanto lo que es la mente racional como la mente emocional. Requieres alcanzar esa armonía entre las dos mentes para empezar a tener los resultados que ya tienes visualizados, que ya quieres. No podemos desapegarnos de ni una de estas dos mentes. Pero como existen estas dos mentes y están tan entrelazadas y tan estrechas, también surge algo que se llama el secuestro, el secuestro emocional. ¿Qué es eso del secuestro emocional? Ok, es algo que puede suceder cuando hay un secuestro de nuestras neuronas. Lo que pasa ahí es que el cerebro límbico, que es el cerebro que siente, en donde están los impulsos, empieza a enviar conexiones y a apoderarse de nuestro raciocinio. Entonces, cuando únicamente estamos en lo que es nuestro cerebro límbico o nuestra mente emocional, empezamos a caer en lo que es sentimientos de ira. Cuando ves a una persona que está gritando, que está discutiendo, que empieza a golpear, a perder la razón y únicamente a dejarse ir, es porque ahí acaba de haber un secuestro neuronal. Ahí estás en tu cerebro límbico y te estás olvidando de que hay algo que se llama raciocinio. Entonces, cuando estás utilizando lo que es la mente emocional y la mente racional, es la inteligencia emocional. Y es algo que lo puedes ir desarrollando. ¡Qué padre! Las personas exitosas del mundo corporativo son personas que tienen inteligencia emocional. Son personas que tienen inteligencia emocional. No hay una persona que ha triunfado en su vida y que tiene éxito que no tenga inteligencia emocional. Y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Alguien de aquí no quiere tener inteligencia emocional? Ok, quería eso. ¿Y quién quiere tener inteligencia emocional? Ok, ¿y el que no levantó la mano? También, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, el factor fundamental para los resultados de éxito, pues es el dominio de estas emociones. Y es cuando tú ya puedes desarrollar esa inteligencia. ¿Y por qué es que conocemos a personas que tienen un intelecto desarrollado? O sea, que son personas inteligentes, que tienen buenas notas en la escuela, pero que son personas que viven deprimidas. O tal vez han conocido a personas que no tienen buenas notas o que no tienen, pues así, una vida que tú digas, ¡ay, qué inteligente es! Porque ha tomado malas decisiones. Pero son personas que pueden tener mayor satisfacción, que pueden vivir en plenitud, en felicidad, porque están utilizando su inteligencia emocional. La buena noticia, como te lo mencioné anteriormente, es que tú puedes desarrollar eso. ¡Qué padre!, ¿verdad? O sea, esto es una excelente noticia. Saber que puedes llegar a ese punto de dominar tus emociones y ser inteligente, ¿ok? Entonces, bueno, existen 5 pilares dentro de lo que es la inteligencia emocional. O sea, podríamos encontrar 5 esferas, 5 pilares, de los cuales apalancarnos, de los cuales recargarnos, utilizarlos, para entonces desarrollar esto de lo que estamos hablando. 5 pilares.
Se los voy a platicar. ¿Los quieren oír? Sí. Yo sé que sueno muy motivadora, pero yo necesito motivarme, que me motiven también. Por eso me gusta escucharlos, ¿ok? Bueno, les estaba comentando que pues, las conexiones emocionales son extremadamente maleables. Entonces, aquí es cuando podemos hacer uso de estos elementos para incorporar la inteligencia emocional. Haz de cuenta que pones ahí la inteligencia emocional, ¿ok? Entonces, bueno, número uno, y te va a hacer mucho sentido esto. Conocer tus propias emociones. Conocer tus propias emociones. Y cuando hablamos de conocer tus propias emociones, hablamos de que te mantengas en un estado de conciencia, de que te mantengas en un estado de alerta, en un estado en donde estás haciéndote presente de cómo es que tú estás manejando tus emociones. Y cuando tú empiezas a detenerte y decir, a ver, ¿cómo estoy en mi día? A ver, ¿cómo me levanté esta mañana? Porque hay personas, y hemos sido muy recurrentes, en levantarnos una mañana y decir, no sé, hoy me levanté mal, hoy me levanté capa caída, hoy no me siento bien, o que te levantas de malas. Ahí no te estás haciendo consciente, no estás conociendo tus emociones, simplemente estás actuando de manera automática. Entonces, en el momento en el que tú te haces presente y te pones en alerta en cuál es la emoción que tú estás teniendo para iniciar tu día, en ese momento tú puedes elegir cuál es la emoción que vas a tener. Y a mí algo que me encanta y que me funciona y que mira, yo desde que estaba en la universidad me acuerdo que lo aplicaba, ahí fue que lo descubrí, el ejercicio de la gratitud. Hay mucho por lo cual tú puedes agradecer. Hay mucho, yo me acuerdo que cuando iba a la universidad agradecía por mis papás, empezaba, gracias por este carro, gracias por mi teléfono, gracias por mis papás, el apoyo de mis papás, gracias por mis amigos que ahí están, porque tengo un techo al cual llegar, gracias Señor porque me has dado capacidades, porque tengo oportunidad, porque cada día es una oportunidad de hacer las cosas que no hiciste ayer. Entonces cuando tú empiezas a agradecer, gracias por mi salud, o sea, la salud, eso ya es algo por lo cual debes de agradecer y sentirte satisfecho. Entonces, cuando tú empiezas a agradecer y a ver lo que tienes y hasta dónde estás, porque muchas veces no estás en donde quisieras, pero ya no estás en donde estabas. El reconocer cuál es el camino que has recorrido, lo que has mejorado. Somos personas que vamos creciendo, que las experiencias de la vida, aunque tú no estudies un libro, aunque no vayas a la escuela, van habiendo experiencias de la vida que te van llevando hacia un nivel más alto de conciencia. Entonces te vas transformando. De tu niñez pasas a la adolescencia, de la adolescencia pasas a la juventud, a la madurez, a la adultez. Y entonces eso es algo por lo cual también debes de sentirte satisfecho y decir, gracias Señor. Y cuando empiezas a agradecer, te empiezas a llenar de energía y dices, wow, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me sentía de esa manera? Y en ese momento cambias tu energía, tu emoción. Debes de practicarlo. Yo me imagino que la mayoría lo practica aquí. Imagínate, tienes esa gran herramienta, pero a veces se nos olvida agradecer. A veces en la mañana, cuando no agradecemos, porque a lo mejor te levantas y rápido te metes a bañar, desayunas y sales a las prisas, ¿en qué momento hiciste lo más importante, que es agradecer? Detenerte por 2 minutos en la cama sin levantarte si quieres y empezar a agradecer, a tener ese momento de reflexión que te va a dar ese motor y que te va a poner en lo que es una emoción positiva. ¿Les hace sentido esto? ¿Creen que es una buena herramienta, un buen elemento que te va a servir? Sí. Ok, bueno. Punto número 2. Y pues aquí viene la parte de manejar las emociones. Cuando ya empiezas a hacer uso y control de tus emociones. Por supuesto que para manejar tus emociones y controlarlas requieres conocerlas. Cuando tú comprendes que el enojo es como un switch. Hay un libro, me encanta, de Stephen Covey que habla de los 7 hábitos de las personas altamente afectivas. De hecho, es de las familias, porque también hay de las familias altamente efectivas. Habla sobre el enojo. Uno como padre o como pareja, en el momento en el que sucede una situación,
que de impulso inmediato hace que te alteres, ahí tienes tan solo un segundo. Es un segundo. Imagina que es como una radio y tú vas a sintonizar la radio. Vas a elegir en dónde vas a poner, o sea, qué canal vas a escoger. Ahí tú tienes ese segundo para o exaltarte o respirar hondo y decir, a ver, ¿por qué me voy a poner de esta manera? Si esta emoción de enojo no me va a llevar a resolver la situación. Es ahí cuando primero estás conociendo la emoción, haciéndote consciente y pasas entonces a controlar la emoción. Ok. Número 2. Y esta, híjole, es de mis favoritas. Perdón, la número 3. Mira, no me corrigieron. Quiero ver qué tan atentos están. ¿Ok? A ver, la 1, ¿cuál dijimos? Conocer tus propias emociones. Ok, conocer tus propias emociones. Número 2. Uso y control de tus emociones. Ok, así es. El manejar tus emociones, que es el uso y el control. ¿Ok? Y la número 3, la automotivación. La automotivación. Aquí en la automotivación es cuando tú lo que haces es, tú aquí lo que requieres para desarrollar la automotivación, que es lo que te va a impulsar. Bueno, sí es cierto que existe lo que son los audios, los libros, una buena compañía, una persona que te motive, pero no puedes estar nada más pensando que requieres o un libro, o un audiolibro, o una conferencia. Te tienes a ti. Te tienes a ti. Y uno de los ejercicios del cual el autor habla como lo más importante para la automotivación son 2. 1, la persistencia. Tú requieres persistir, persistir, persistir. Y la persistencia es la que hace que lleguemos a un nivel de éxito elevado. Las personas, o sea, los vendedores, los negociantes, que a pesar de un fracaso, o vamos a decir, de un aprendizaje, continúan claros en su visión, son personas que están utilizando la inteligencia emocional y que se están automotivando y están teniendo una conversación inteligente en donde se dicen, ok, estás aprendiendo, en vez de decir, qué pendejo soy. Perdón por utilizar esta palabra, pero nos encanta hacer eso cuando nos equivocamos en algo. Se me cayó algo, me mojé y, híjole, qué ja soy, ¿verdad? Y esa es la automotivación que te estás dando. La automotivación de decir, no, es que no la voy a armar. No, es que esa meta es muy alta. No, es que no voy a llegar. Y es que no me va a alcanzar. Y empiezas a tener esas, es que no voy a poder, es que no voy a ser bueno. Y no te has dado cuenta que tú puedes desarrollar las habilidades que tú quieras y que tú necesites para eso que quieres hacer. A lo mejor quieres emprender un negocio, no sé, quieres hacer algo y dices, es que no soy bueno para vender o no soy bueno para hablar. Ok, ¿te gustaría desarrollar esas habilidades con las cuales puedes ganar mucho dinero? Pues entonces nada más determínate a desarrollar esas habilidades, empieza a trabajar, a automotivarte y vas a tener esos resultados. No tienes por qué excluirte y tener una conversación en donde te reprimas. Entonces, la persistencia sería una de las acciones más importantes apalancada de la automotivación. Necesitas automotivarte para persistir. Mantenerte únicamente persistiendo, vas a triunfar o vas a llegar hacia una meta. Y me encanta, esto lo escuché en una conferencia de una persona así súper exitosa que estaba diciendo, no es lo que consigues al lograr tus metas lo más importante, no es lo que obtienes al lograr tus metas lo más importante, sino en quién te conviertes. No es lo que obtienes al lograr tus metas lo más importante, sino en quién te conviertes. Imagínate, tienes una meta y espero que sea una meta alta, una meta que te desafíe, una meta loca, una meta que tú digas, ¿en serio esa meta? Sí, esa meta va a requerir mucha automotivación, mucha persistencia y que trabajes duro, que utilices toda tu energía, toda tu pasión. Y entonces, ¿en quién te vas a convertir? Al hacer toda esa serie de pasos, ya no importa el millón, ya no importa el carro, lo importante es quién te convertiste. Podrías perderlo todo y lo podrías volver a hacer nuevamente, porque ya te convertiste en la mejor versión de ti mismo, ¿ok?
Y la segunda herramienta de la automotivación es esperar por la gratificación instantánea. Esperar por la gratificación instantánea. Se hizo un estudio a unos niños. Estos niños lograron esperar 15 minutos para comerse un caramelo. A los niños que lograron esperar por 15 minutos para comerse estos caramelos, los siguieron estudiando y esos niños fueron los que tuvieron mejores resultados y mayor éxito en sus vidas adultas. Es importante. Tú puedes retener ese acto de impulso, de decir, quiero comer desmedidamente. A ver, voy a esperar y no voy a comerme todo. O quiero prender el televisor en vez de, no sé, irme a trabajar. Voy a apagar el televisor. No voy a buscar la gratificación instantánea. La gratificación instantánea es lo que te relaja, lo que de momento te da placer. Pero cuando tú esperas por esa gratificación, hay un verdadero triunfo después de esa espera. Es cuando empiezas a entrenarte. Y de hecho, me encanta, hay un autor, Jim Rohn, aquí varios lo conocen, él dice, tú puedes practicar con un chocolate o con lo que te encante. Póntelo ahí y di, no me lo voy a comer. No me lo voy a comer y ahí lo voy a tener. Ahí tú estás entrenándote en esperar por la gratificación instantánea. Y entonces luego te vas poniendo mayores retos. Y la falta de esperar por la gratificación instantánea es uno de los motivos por los cuales muchas veces no logramos los objetivos y las metas. Porque solo vamos tras esa gratificación instantánea. No sé, ir al gimnasio. No, es que me duele mantenerme en ese peso. Lo suelto. Ok, espérate, sigue. O sea, digo, ejemplos triviales que el autor utiliza y que son ciertos. Hay que desarrollar esa habilidad, ese músculo, el cual nos va dando voluntad, nos va dando esa fuerza de voluntad. ¿Ok? ¿Les hace sentido? Sí. ¿Cómo vamos? Bien. Muy bien. ¿Se están durmiendo? No. Ok, están bien emocionados, ya los vi. Ok, bueno, esto te va a mantener productivo y eficaz. Y punto número, a ver, ¿en qué punto vamos? 4. El punto número 4, así es. Reconocer las emociones de los demás. Esto es empatía. Cuando tú empiezas a reconocer las emociones de los demás, cuando te detienes a no únicamente estar analizando tus propias emociones, sino decir, a ver, creo que esta persona está triste, creo que esta persona tuvo un mal día. Y cuando empiezas a tener una empatía, a veces un cajero nos trata mal y solo nos enojamos. O a lo mejor un mesero nos dio un mal servicio. ¿Qué día tuvo? No sabes si está saturado, no sabes por qué se está tardando en que te traigan el platillo. Empiezas tú a tener esa empatía y empiezas a mejorar tus relaciones. Cuando tú tienes un grupo, tal vez, no sé, de vendedores o un grupo de amigos, y tú empiezas a tener esa empatía, entonces empiezan a mejorar esas relaciones. ¿Por qué? Porque te estás deteniendo también a analizar y a darte cuenta y conocer cuáles son las emociones que están teniendo. Tú imagínate que tienes una pareja y que al final del día llega tu pareja y no te detienes un momento a cuestionar por qué tu pareja te está tratando mal, o por qué tu pareja está deprimida, o por qué no te está haciendo caso, o tu hijo. ¿Cómo está tu hijo? Detenerte un momento y decir, a ver, ¿cómo estuvo tu día hoy? Y empiezas a hacerte consciente, a ver cuál es la emoción y a crear una empatía con las personas que tenemos alrededor. A veces vamos en automático y solo resultados. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo me estás tratando? ¿Qué me estás dando? ¿Qué estás haciendo? Pero no estamos pensando en cómo te sientes, cuáles son tus emociones. Y el punto número 5 que me encanta es cuando tú empiezas a manejar las emociones de las personas. Y aquí no estoy hablando de manipular. Cuando tú empiezas a tener un manejo de tus relaciones, porque también puedes influir en sus emociones. Esto te catapulta en la popularidad, en el liderazgo. O sea, digo la popularidad, el autor lo dice, popularidad, liderazgo. Porque no es lo mismo un jefe que impone sus reglas a un líder que dice, esta es la meta y juntos vamos a llegar. Me encanta porque cuando se empieza a tener el dominio
de las emociones y se empieza a utilizar la inteligencia emocional, se empieza a controlar el carácter. Entonces, cuando se empieza a controlar el carácter, empieza a fluir todo. Si un líder no tiene un control sobre sus emociones y no está utilizando la inteligencia emocional, todo puede acabar en una catástrofe. ¿Por qué? Porque imagínate un vendedor que no te está diciendo cuáles son sus resultados o en qué siente que está fallando, porque como tienes un temperamento pésimo, entonces, híjole, pues no se anima a decirte. Hay un ejemplo que pone el autor en el libro de un copiloto de un avión que estaba cometiendo errores y porque su piloto tenía un pésimo temperamento, no se atrevió a decirle. Y esto terminó en un accidente con 10 muertes. Imagínate, o sea, lo que se pudo haber evitado el piloto si hubiera tenido lo que es la empatía, si hubiera tenido un dominio de su temperamento, que esto es la inteligencia emocional. Entonces, cuando empezamos a dominar estos puntos, estas áreas, que empezamos a hacernos conscientes de cuáles son nuestras emociones primeramente, que empezamos a controlar las emociones, a automotivarnos y que empezamos también a darnos cuenta de cuáles son las emociones de las demás personas, empezamos a hacernos conscientes de yo aquí y tú aquí. Y empezamos a crear una conexión, empezamos a crear una armonía y después empezamos a influir. El arte de influir requiere inteligencia emocional y requiere que estemos presentes en cómo está la otra persona. No sé si te dedicas al mundo empresarial, pero hay personas que solo ven a la gente como un número. Pero los resultados cuando ves a la gente como gente son totalmente diferentes cuando ves a la gente como un número. Y aquí es cuando empiezas a formar relaciones de oro, conexiones mágicas. Y esto es lo más importante de la vida, ¿no? También el tipo de relaciones que estamos formando. Pero todo esto nace de la inteligencia emocional. Y la buena noticia, nuevamente se los digo, es que tú puedes tener el dominio y desarrollar este tipo de inteligencia. ¿Ok? ¿Les hace sentido? ¿Les gustó? Sí. No he terminado, no se preocupen. ¿Ok? Bueno, ok, entonces quedamos que las emociones vienen siendo impulsos para actuar. Las emociones funcionan para que actuemos. Y cada emoción lo que hace es que prepara a nuestro organismo para que actúe de cierta manera. Hay emociones de las cuales tenemos que estar conscientes y que son las emociones más perjudiciales. La ira, el miedo, la ansiedad. Y precisamente la ira lo que hace es que cuando nos llenamos de ira, toda nuestra sangre y nuestra energía se va a nuestras manos. Por eso es que una persona puede ser capaz de tomar una pistola y disparar, de golpear, porque está sintiendo ira. El corazón se empieza a acelerar, el flujo sanguíneo. Entonces, la ira hace que totalmente te desconectes de la parte de tu raciocinio. Y es ahí cuando se empiezan a cometer los más grandes errores, cuando estamos sintiendo esa ira. Imagínate, o sea, ponen la historia en este libro, pues me impresionó bastante, pero hubo un hombre que una niña de 14 años le jugó una broma a su papá. Entonces le dijo, papá, voy a ir con unos amigos. Y el papá, ok. Y la niña se metió al closet y no se fue. Y entonces empezó a hacer ruidos para que el papá se asustara. Y el papá tomó una pistola y cuando la niña abre el closet y sale gritando, el papá le disparó en el cuello. O sea, fue tanto su miedo y su ira de decir, nos van a hacer daño, por proteger a su familia. A las 14 horas ya estaba muerta la niña. Sé que esto es muy trágico, pero el autor explica cómo vamos incorporando estas emociones y vamos dejando de controlar. Y en tan solo cosa de segundos, es más, fragmentos de segundos, un segundo hubiera bastado para que él hubiera visto que su hija no hubiera disparado. Pero su impulso fue tan reptiliano, fue un impulso que no lo permitió ni por un segundo actuar. Podríamos hacer una ejemplificación de cómo en la vida, así de inmediatamente, cometemos ese tipo de errores. O sea, terminamos matando relaciones, amistades, negocios, por tomar decisiones con ese impulso, sin detenernos un segundo antes de actuar. Entonces, también el miedo
es una emoción que hace que nuestra fuerza y nuestra sangre se vaya a lo que es la parte más grande del esqueleto, que son las piernas. Entonces eso hace que corramos, nos pongamos en alerta y muchas veces vivimos en el miedo, pero creemos y sentimos miedo cuando hay situaciones en las cuales no tendrías que sentir miedo, porque nos vamos condicionando y nos vamos poniendo en alerta y de repente, no sé, por decir, alguien dice, negocios, no tengo miedo, ventas, miedo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún momento fallaste. Imagínate una persona que puede haber tenido un éxito empresarial y que tuvo un fallo y ya se sale del mundo de los negocios. O que a lo mejor pasó una vergüenza en la escuela o en su juventud y entonces se vuelve una persona callada, tímida. Algo que dice, hay un autor que me gusta mucho de un libro, Jim Rohn, el libro de los 12 pilares, pero bueno, él dice, los timuratos no entran al mundo del éxito. La timidez es una enfermedad que tú puedes sanar. O sea, la timidez surge porque te vendieron una idea, pero tú, la manera en cómo puedes eliminar esa timidez es primero dándote cuenta que hay un miedo que te estás inventando, el cual no te permite actuar. El miedo paraliza. Entonces, es increíble como no nos damos cuenta que vamos por la vida con miedo, simplemente quitándonos, sin atrevernos a tomar decisiones porque tenemos miedo. O sea, aquí es cuando puedes utilizar lo que es tu raciocinio acompañada de tu emoción y decir, ok, yo quiero esto, lo tengo claro, me ilusiona, mi raciocinio me hace decidir dar el paso y sí hacer eso que me da miedo. ¿Okay? Bueno, y la tercera emoción de la cual debemos de cuidarnos y hacernos conscientes es de la ansiedad. La ansiedad a veces es en mayor medida, en menor medida, y hay personas incluso que sufren de lo que es una severa ansiedad, cuadros de ansiedad, van a un psiquiatra, toman medicamentos. En algún momento esa persona empezó a sentir una ligera ansiedad y después empezó a apoderarse de esa emoción, o sea, empezó a decir, tengo ansiedad, tengo ansiedad, tengo ansiedad, y esa ansiedad fue volviéndose más grande hasta que lo tomó por completo. Ahí podemos decir que hubo un secuestro neuronal. Y en ese punto es cuando terminas con un psiquiatra tomando medicamentos porque de inicio no te diste cuenta que tú puedes controlar la ansiedad. La ansiedad es cuando estamos pensando, cuando nos desconectamos del presente y cuando empezamos a pensar hacia el futuro. ¿Y si esto no sale bien? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si no me resulta? ¿Y si lo hago mal? Y entonces muchas veces la ansiedad son preocupaciones que nos inventamos. El 99% de las veces que nos preocupamos son por cosas que nunca suceden ni van a suceder. Es increíble esto. Imagínate, ese pensamiento automático que tenemos porque estamos únicamente sin detenernos a analizar. El 80% de tus pensamientos son reciclados de un día anterior. Lo que estás pensando hoy, lo pensaste ayer y lo vas a pensar mañana. A menos que te hagas consciente y empieces a tomar un control, a tener inteligencia emocional, a entrenarte y empezar a tener resultados en base a la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional es un factor fundamental para el resultado exitoso y satisfactorio en todas las áreas de tu vida. En tus relaciones, en tu trabajo, en tu salud, en tu vida cotidiana. El control de las emociones, la inteligencia emocional, factor fundamental para un resultado satisfactorio en todas las áreas de tu vida. Entonces, qué importante es hacerte consciente de esto, tomar las medidas necesarias y elegir empezar a tener resultados desde tu inteligencia emocional, que haya una armonía entre tu raciocinio y tus emociones. Me encanta esto, me parece demasiado profundo y saber que puedo pasar hacia ese nivel y empezar a controlarlo y a tener resultados extraordinarios, así como que me deja de wow. ¿No sienten eso que yo siento? Sí. ¿Quién lo siente? A ver, emociónenme por favor. ¿Quién lo siente? ¿Quién siente eso? Bueno, ahora, ¿cuáles serían las 2 emociones más importantes y valiosas con las cuales tú puedes lograr eso que quieres, mejores resultados satisfactorios en todas las áreas de tu vida? Primeramente, la esperanza. La esperanza.
Me encanta porque el tema de la esperanza y optimismo. Y a lo mejor ya han escuchado mucho, no, que la actitud positiva, y la actitud, sí, la actitud positiva, pero ¿qué creen? La ciencia ha demostrado que el optimismo te ayuda en distintas áreas de tu vida. Se han hecho experimentos científicos. Miren, se tomó a un grupo de 25 personas que habían sufrido un infarto, 25 personas optimistas y 25 personas que eran pesimistas. Estas 50 personas habían tenido un infarto y 8 años después, las 25 personas pesimistas, de esas 25 habían muerto 21 personas. Después de 8 años, y de las 25 personas optimistas, solo habían muerto 6 personas. El optimismo te ayuda en las ventas, en tu salud, en tus relaciones, en tus resultados, en tu vida diaria. Y lo que es el tema del optimismo, menciona el autor también cómo los estudiantes orientales, cuando tienen una situación difícil, ellos lo ven como una oportunidad. Ok, aquí está mi área de oportunidad. Y entonces empiezan a desarrollar porque descubrieron en dónde está su área de oportunidad. Me impresiona porque menciona como el tema de la salud, personas que han sufrido de enfermedades y están en estados, bueno, desde que se recibe un diagnóstico de una enfermedad, y yo antes pensaba que tal vez eso era como, ahora entiendo que sí es. Una persona que recibe un diagnóstico que no es favorable, totalmente el optimismo es lo que le va a dar, le va a elevar el sistema neurológico, ya está relacionado el sistema, o sea, tu organismo, cómo va a funcionar por tu optimismo o por tu negatividad, por tu pesimismo. Te va a poner y te va a dar esa energía, te va a dar esa fuerza. Personas que entran a una quimioterapia, a tratamientos muy fuertes, en donde dicen, la mató el tratamiento. ¿Han escuchado eso? Se murió más por el tratamiento que por la misma enfermedad. Pero si esas personas tienen un optimismo, pueden resistir. También hay un libro de un autor, me encanta, habla de los campos de concentración, un hombre consentido. ¿Lo han escuchado? Sí. Ok. Bueno, este autor menciona, es un psicólogo, un psiquiatra, que platica, él estuvo en los campos de concentración. Entonces, él descubrió, y primeramente él aprendió, y así lo dice, aprendí a ver la belleza en una cabeza de pescado. A él le ponían un plato así de agua con una cabeza de pescado, y él tuvo que desarrollar esa esperanza. Descubrió que las personas que tenían esperanza y optimismo eran las personas que sobrevivían. Pero las personas que estaban en una actitud ya pesimista, que se rendían, que dejaban de tener esperanza, eran las que morían. Como si se sometían a los mismos, al mismo tipo de situaciones, a las mismas situaciones precarias, de hambre, o sea, de dolor, de maltrato, y tenían un organismo físicamente similar, incluso la salud. Pero ahí lo que hacía la diferencia era la esperanza que tenían. Esa esperanza les daba la fuerza, la energía, la vitalidad. Por eso, pues el autor menciona que el optimismo y la esperanza son las emociones más importantes con las cuales debemos de vivir. Son las emociones que debes elegir para tener los resultados que quieres. Ok, ya casi voy a terminar. Sé que quieren que continúe, pero tengo que terminar, ¿ok? Bueno, entonces, aquí la parte más importante es, esto que yo te vine a compartir no es como que ya tengo las herramientas. Lo más valioso sería que tú empezaras a utilizar estas herramientas, que verdaderamente empezaras a entrenarte. Pero ¿sabes qué? Tú hoy ya eres consciente de algo que probablemente no eras consciente, o tal vez ya eras consciente, tal vez te lo recordé, pero si tú puedes empezar a estudiar un poco el libro o sobre el tema, entonces vas a tener las herramientas necesarias para empezar a tener un dominio sobre tus emociones y pues
lo más importante, empezar a desarrollar lo que es el músculo de la inteligencia emocional. ¿Cómo ir al gimnasio? ¿Les hace sentido esto que les dije? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Porque hasta aquí ya llegué con mi tema. Quiero un aplauso para ustedes porque estuvieron muy atentos.